Vamos a cambiar de tema hasta ahora porque Jorge Valdivia sufrió un nuevo vuelco, digamos, en su caso y volvió a prisión tras la revisión de las cautelares en su contra. Para conversar sobre este tema estamos con Nelson Salas, abogado penalista. Nelson, ¿estás conectado? ¿Estás ahí? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Nelson, nos gustaría entender un poco también lo que está enfrentando Jorge Valdivia. Ya vimos las imágenes, de hecho lo estamos revisando ahí. Cuando hace ingreso a este penal, vuelve a una cautelar. Entonces, muchos pensaban, a lo mejor, sin ser especialistas en la materia como tú, ¿no?, que una vez que un tribunal dice, ¿sabes qué?, desestimo la cautelar más gravosa, que era la prisión preventiva, la cambio por arresto domiciliario, iba a ser más o menos un criterio compartido o definitivo. Pero acá, ¿por qué puede haber cambiado esa decisión en otro tribunal, en el Tribunal de Alzada? Es súper interesante la pregunta porque la Corte de Apelación en la sala que en su oportunidad ordenó la libertad de Jorge Valdivia, en la misma sala que, conociendo la causa ahora, a propósito de la reformalización, revoca ahora la resolución del juez de garantía, que ahora el juez de garantía había dispuesto como proporcional el arresto nocturno, y establece la medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, las expectativas eran totalmente distintas. Lo que desde el conocimiento o la aproximación que desde afuera tenemos los abogados, se podía pensar que lo más razonable era mantener la medida cautelar, sobre todo si era la misma sala que iba a conocer esta discusión. De hecho, la misma abogada también, o sea, se mostró bastante sorprendida. Ahora, ya le pasó una vez a Jorge Valdivia con la primera denuncia que el tribunal determinó dejarlo en prisión preventiva. Luego se apela, se acepta, se cambia a arresto domiciliario nocturno. Ahora hay una segunda denuncia, se reformaliza, entiendo, por estos dos casos, que son muy similares, el mismo delito. Y otro magistrado de nuevo dice, sí, corresponde la prisión preventiva. Mi pregunta es, ¿corresponde de nuevo también por parte de la defensa, por ejemplo, de Jorge Valdivia, pedir una nueva apelación? No, acá hay que entender lo siguiente. En este segundo caso, ya que hubo una reformalización, ocurrió a la inversa. ¿A qué me refiero con la A inversa? ver. Porque en la audiencia de formalización, Jorge Valdivia queda en prisión preventiva y es la Corte, vía apelación, la que 2 votos contra 1 revoca la resolución. Ahora, en el contexto de la reformalización, la Fiscalía reitera, pide nuevamente la prisión preventiva, pero ahora el juez de instancia, unipersonal, rechaza la prisión preventiva. Ahora es la Fiscalía y la parte querellante, quienes no están de acuerdo, apelan, y en esta apelación es que la Corte cambia de criterio. La misma Corte que estableció la libertad de Jorge Valdivia establece ahora y ordena la prisión preventiva. Por ende, al haberse conocido esta discusión sobre la medida cautelar en una segunda instancia, ya no tiene la defensa la posibilidad de apelar, porque esta era la apelación. Esto es una sombra, me imagino, importante en el panorama o en lo que podría venir en este juicio, ¿no? Es decir, si el tribunal vuelve a considerar, ve quizás pruebas nuevas, no sé si se puede en esa instancia mostrar evidencia nueva, pero entiendo que sí la hubo y que lo que decía justamente Fiscalía es que aquí se podría acreditar la configuración de un delito en este caso, ¿no? O sea, tiene que ser muy, muy contundente la prueba, en este caso presentada ante el magistrado, para que ellos mismos cambien su determinación, ¿no? Sí, sobre todo considerando que la misma sala había establecido que no se cumplían los requisitos de los presupuestos materiales. O sea, no solo se iba al punto de la necesidad de cautela, sino que cuando la sala revocó la prisión preventiva en su oportunidad, lo que dijo es, mire, el delito de violación no está tan claro, no está claramente establecido, impongamos cautelares de menor intensidad. Entonces, para que la misma sala, que falla en un sentido, cambie su decisión, lo cierto es que deben haberse expuesto antecedentes relevantes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si bien se tratan de otra víctima en el contexto de una reformalización, lo cierto es que muy probablemente el Ministerio Público y la parte querellante deben haber planteado el argumento de un modus operandi. ¿Sabe qué? Tenemos una víctima que dice A, B, C, que ocurrió de una u otra forma el hecho, y tenemos una segunda víctima que dice que ocurrió de la siguiente forma, y obviamente eso concadena una causa que se hace más fuerte, más robusta, y que fue suficiente para que la Corte ahora fuera incluso contra su resolución anterior y ordenara la prisión preventiva. Aquí estamos hablando del delito de violación. Dos denuncias de violación. ¿Qué
¿Qué es lo que arriesga Jorge Valdivia? Porque me imagino que son dos casos de similares características cuyo impacto se suman a nivel judicial, ¿no? Cuando se hace una condena en este tipo de cosas, cuando hay más de un caso, se van sumando eventuales condenas. Esto es todo en eventual, ¿no? Correcto, todo es eventual, muy bien la prevención. Sí, efectivamente, o sea, el delito de violación estándar tiene una pena que parte de los 5 años y un día hasta los 15 años. O sea, ¿Ya? cárcel Ese es efectiva. el tramo. Pena efectiva siempre. De hecho, pena efectiva siempre, incluso cuando con atenuantes. Claro. Cuando hay dos delitos, hay dos posibilidades. Aplicar una regla de concurso material, que es sumarlos, o aplicar un agravante de aumentar un grado. Y eso finalmente es un análisis que hacemos los abogados una vez que hay una condena y la ley dispone que aplique la regla que aplique, siempre debe ser la más favorable al imputado. En un hecho reiterado, un imputado sin antecedentes penales pudiese aplicarse una pena tal vez de 15 años, sería dentro de lo eventualmente posible. Abogado, Y son penas de cárcel. sí, con los elementos que usted tiene, porque sabemos que, entiendo, no está participando directamente de este procedimiento, de este proceso, ¿no? Pero con la información que se tiene hasta ahora también, con lo que ha dicho Fiscalía, los abogados, en fin, ¿cómo se entiende bien el cambio de criterio para decir que Jorge Valdivia, por ejemplo, entre otras razones o causales, es un peligro para la seguridad pública o para la seguridad de la sociedad? ¿Es por el tema de que es más de una denuncia y que por lo tanto aquí puede haber un patrón de conducta que podría repetirse y que con un arresto domiciliario nocturno no estaría, no sé, cautelada la seguridad de la sociedad? Es muy probable y razonable que la Corte haya hecho un análisis similar al que está haciendo usted. Cuando se habla de peligro para la seguridad de la sociedad, se suele entender como un peligro de reiteración de la conducta. Y ojo, que acá, si uno analiza los antecedentes objetivos, como este es un caso mediático, sirve muchas veces de ejemplo para evaluar ciertos estándares. Y lo cierto es que Jorge Valdivia se encontraba ubicable, sí. Jorge Valdivia, desde que fue formalizado, ¿tuvo contacto con las víctimas? No. Jorge Valdivia acataba las medidas cautelares que se le pusieron. Sí, hay una discusión si incumplió o no un arresto nocturno. Entonces, entender la prisión preventiva, que es sumamente excepcional, siempre excepcional, como la única medida cautelar indispensable, lleva a entender este razonamiento a ojos de la Corte, que vio los hechos como muy graves y por ende dispuso que las otras cautelares no eran aplicables y estableció la excepción, la prisión preventiva. La regla general es que las personas esperasen el juicio en su casa. Ahora, hay muchos que han dicho que se está abusando en Chile hace rato ya de la prisión preventiva. Lo dijo hasta el ex ministro de Justicia, lo dijo en algún momento también, ¿se acuerda? Que fue bastante polémico. Ahora, volviendo a este caso, abogado, me llama la atención. Bueno, sé que se quiere referir a ese tema en todo caso que comenté recién, lo que dijo en su momento el ministro de Justicia también de que en Chile se abusa también de la prisión preventiva. ¿Usted está de acuerdo con esa mirada? Sí, estoy de acuerdo, y sobre todo en causas de alta connotación pública. Lamentablemente, en causas de alta connotación pública se suele pensar